tenemos que mostrarles estas imágenes porque definitivamente es atroz lo que se vive en diferentes puntos del país. Cochabamba, Tupiza, Santa Cruz, diferentes municipios que lastimosamente han sido azotados por los ríos. Son riadas las que existen, alerta hidrológica es la que se mantiene, la que continúa. Y todo esto puede derivar en diferentes enfermedades. Contaminación de cultivos, contaminación de agua. ¿Cuáles son las enfermedades por las que se atraviesa después de semejante variación climatológica que se ha vivido, después de las inundaciones registradas? Las precauciones son muy importantes y atención a todo el país, porque en la compra de verduras, en el tema del agua, es importante que usted tenga que tomar en cuenta consejos junto a nuestro invitado, el doctor Juan Pablo Rodríguez, pediatra infectólogo, a quien le damos la cordial bienvenida. Lo decíamos, son varias zonas las que se encuentran afectadas, pero entre esas también tenemos cultivos, el agua que lastimosamente no está en óptimas condiciones. ¿Cuáles son las enfermedades que encontramos justamente al momento de poder evidenciar estas imágenes y los daños que causaron? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, estas condiciones climatológicas llevan a que las enfermedades que normalmente tenemos en zonas, sobre todo en áreas rurales, como enfermedades diarreicas, ¿no?, enfermedades virales respiratorias y enfermedades transmitidas por vectores, o sea, por insectos, se cuadrupliquen, porque las condiciones de transmisión de estas enfermedades aumentan. Para que se produzca una enfermedad infecciosa tiene que haber una puerta de entrada y una persona o algo que transmite esa infección. Entonces, cuando existen estas inundaciones, las condiciones para que se transmitan las infecciones aumentan. Las personas ya no se pueden lavar las manos porque no tienen agua. O se ven tentadas inclusive a consumir agua que está contaminada, ¿no? Y todas estas lluvias lo que hacen es llevar, muchas personas pueden hacer deposiciones en lugares abiertos, y las riadas llevan estas deposiciones de las personas a sitios donde están cultivos de alimentos, que si nosotros no hacemos una adecuada limpieza de estos alimentos, el riesgo de que adquirimos infecciones son mayores. Y existe una palabra que se llama brote. El riesgo de que existe un brote de esas enfermedades es mayor. Un brote quiere decir que a partir de un caso pueden aparecer otros casos mucho más frecuentemente. Doctora, ¿podemos hablar de brote si es que existe una persona que lo porta, como usted lo decía? Malaria, fiebre amarilla, dengue, chikungunya. Sí, de hecho, tenemos en Bolivia enfermedades que son endémicas. Endémicas quiere decir que tenemos todo el año. Nosotros, con lluvias o sin lluvias, siempre tenemos Zika, chikungunya, dengue, malaria, tuberculosis, por ejemplo. Son enfermedades endémicas que tenemos todo el año. Pero en estos momentos pueden haber un brote, ¿no? Del número habitual de casos que tenemos, podemos tener muchos más casos de los normalmente esperados cada mes o cada año. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema del cólera? ¿Podría desencadenarse de tener a una sola persona infectada o contagiada, ¿no es cierto?, por cólera? ¿Podría desencadenarse? Claro. Por ejemplo, el cólera es una enfermedad diarreica causada por una bacteria, que es el Vibrio cólera, que produce una diarrea muy grave, que puede causar la muerte por deshidratación de una persona. Si nosotros tuviéramos en esas condiciones una persona portadora del cólera, esta persona eliminaría por las heces esta bacteria, contaminaría el agua, y esta agua contaminada puede contaminar otros sembradíos, etcétera. Y personas que consumen agua o alimentos contaminados con deposiciones podrían adquirir esta infección, y esta persona infectada transmite a su grupo familiar, etcétera, y así se empieza a diseminar y causar enfermedad. Tengo entendido que no hay cólera ahorita en este lugar, pero es un ejemplo de una infección grave que se puede transmitir. De lo que podría desencadenar, no se puede descartar en estos momentos absolutamente nada, porque recién estamos pasando por este proceso, seguimos en alerta hidrológica. Doctor, hay varios damnificados, hay varios refugiados. ¿Cuáles son las recomendaciones oportunas que se pueden dar para evitar este tipo de enfermedades? Bueno, muy importante diferenciar las zonas, ¿no? En la zona un poquito occidental, o que están por encima de los 2.000 metros cuadrados, tiene menos riesgo de adquirir infecciones, no solamente transmitidas por alimentos, sino infecciones transmitidas por vectores.
por ejemplo, las zonas tropicales, el caso de Beni, la parte sur de Bolivia como Yacuiba, Villamontes, etcétera, tienen el mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya. El mosquito transmisor es el Aedes aegypti, y este mosquito, al picar a una persona que tiene el virus, se contagia el mosquito y ese mosquito va a transmitir a otra persona. Y este mosquito se reproduce en agua estancada. Entonces las épocas de lluvias, y más aún estas épocas donde existe mucha agua estancada, son reservorios para que se generen mucho más mosquitos, y estos mosquitos pueden transmitir estas enfermedades. Entonces, una recomendación, por ejemplo, dependiendo la zona donde esté afectada, digamos, la población, en las zonas tropicales donde está este vector, es muy importante el uso de repelentes. Las personas conocen porque ya viven en esos lugares, pero reforzar el uso de repelentes, el uso de mosquiteros, herbicidas que se usan también en aguas estancadas, ayuda mucho. La higiene de manos fundamental. La gran mayoría de las infecciones ingresan por la boca, por una mala aseo de las manos, sobre todo después de ir al baño. Siempre tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón. Ayuda mucho tener el alcohol gel siempre en la casa, ¿no? Para hacer la desinfección de las manos, y no solamente ayuda a prevenir infecciones gastrointestinales, sino respiratorias, porque muchos virus, muchos resfríos o neumonías pueden ingresar por las manos. Para finalizar, doctor, rápidamente, el tema de alimentos. ¿Qué hacemos con los alimentos? En el sector de refugiados, en el sector de donde están los damnificados, unidades educativas, donde los alimentos se consumen así, sin poder lavarlos, los cultivos que se han sido afectados además, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, normalmente siempre un alimento que está, una lechuga, por ejemplo, que nosotros le extraemos del suelo, siempre está contaminada con o sin inundaciones, ¿no? Entonces, la recomendación es la adecuada limpieza de esos alimentos. Podemos usar algunos detergentes o desinfectantes para alimentos como el DG6, entonces la adecuada limpieza. Eso se complica más en lugares, por ejemplo, donde no hay un agua potable, o esta agua potable puede estar contaminada. Entonces, por eso usamos el DG6. Hervir los alimentos si es posible, evitar tal vez en este momento ingerir alimentos crudos como frutas o verduras crudas que no sean bien lavadas, y cocinar los alimentos a una buena temperatura es muy adecuado, y tener mucho cuidado, y si es que la gente va a colaborar con alimentos, colaboren con alimentos imperecederos, ¿no? Que son alimentos que pueden permanecer mucho tiempo. En algunos lugares no existe luz eléctrica y la refrigeración puede ser un problema, y si tenemos alimentos que no están refrigerados puede haber problemas de contaminación. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos estas recomendaciones. Estamos pasando por una etapa bastante sensible. Hay zonas y municipios que se encuentran seriamente afectados justamente por las inundaciones. Queremos evitar cualquier tipo de enfermedad y esperamos que usted haya escuchado con atención cada una de ellas. Continuamos con más aquí en Al Día.